Ok, muy bien, entonces vamos a iniciar el webinar de solución Wi-Fi de Altai para lo que son los WIP o proveedores de servicios de Internet inalámbricos. Entonces, la idea de este webinar es mostrarles las ventajas de la solución de Altai para este tipo de aplicaciones en las cuales justamente la solución de Altai es muy apropiada por contar con una gran cobertura y robustez. Lo que se quiere en estos entornos de WISP es dar una señal, brindar una señal outdoor, y ahí es donde Altai es líder en el mercado, pero también reforzado con una solución indoor. Así que vamos a iniciar en este momento. Bueno, para resumir un poco, para quienes hasta este momento se unen a los webinars de Altai, aquí vamos a hacer una breve introducción de quién es Altai. Pues en Altai es un fabricante de soluciones inalámbricas que ya tiene presencia hace más de 10 años en el mercado y con presencia en más de 100 países. Para el caso particular de Latinoamérica, tenemos casi al mismo tiempo de presencia, lo cual es muy importante porque sabemos que no es lo mismo una solución WISP en un entorno, en otra región, que aquí en Latinoamérica, que tenemos nuestros propios requerimientos y geografía en los diferentes países, que además son muy variados. Altai es una solución, brinda una solución inalámbrica Carrier Class, lo que significa que es una solución robusta, confiable, un software muy estable que brinda soluciones de Wi-Fi estándar. Vamos a decir que no es que sea para el caso aquí que vamos a hablar de WISP, no necesariamente vamos a referirnos a la conexión de un CPE. Realmente el foco principal de Altai es las soluciones Wi-Fi a lo que es el dispositivo final, como lo es una laptop, un smartphone. Por supuesto, se puede conectar un CPE. Vamos a hablar dentro del portafolio Outdoor-Indoor de Altai. ¿Cuáles son quizás los más recomendables para este tipo de aplicaciones? Pues nosotros brindamos todo el portafolio desde Outdoor, Indoor y todo lo que es el sistema de gestión y control. El modelo de negocio que utiliza Altai es a través de nuestros canales, nuestros distribuidores e integradores con quienes nos apoyamos para que las soluciones de Altai lleguen a los clientes finales. Hablando un poco de las ventajas tecnológicas, pues más allá de hablar de cada uno de estos ítems, pues rescatar que la solución de Altai nos provee una gran cobertura, incluso para las grandes velocidades que ya hoy en día estamos empezando a manejar con las soluciones Wi-Fi en el mercado, porque no es lo mismo tener una conexión del orden de gigabyte por segundo a 50 metros que ya poderlo llevar a varios cientos de metros, y ese es el factor diferenciador de Altai, poder brindar una conexión a mayor distancia reduciendo el TCO. Entonces pues para el proyecto, para el costo total del proyecto, pues va a ser muy conveniente tener una solución robusta, de gran cobertura, con un despliegue rápido y con una gran inmunidad a interferencias. Para el caso del WISP, existen casos en donde los equipos de Wi-Fi se deberían instalar para reutilizar infraestructura civil cerca de estaciones de 3G, 4G. La gran ventaja de Altai es que lo puede hacer, tan solo requerimos de 50 centímetros de separación contra estos equipos. Dentro de las principales aplicaciones, ustedes cuando consultan la documentación de Altai van a encontrar tres grandes grupos, que son las aplicaciones de banda ancha inalámbrica, donde está el mercado WISP, que es el que estamos hablando en este momento.
Tenemos aplicaciones de banda ancha inalámbrica donde están los puertos marítimos, universidades, los aeropuertos. Entonces Altai, pues acá lo llama las aplicaciones industriales y redes privadas. Y ya luego lo que es el desborde de datos móviles, que en Latinoamérica actualmente no hay mucho por lo que por la llegada del 4G, pero seguramente como el 4G está ofreciendo servicios incluso de llamadas por voz, podría saturarse antes y ser aún más necesario realizar ese desborde de redes móviles hacia red Wi-Fi. Es más, cada día vemos una convergencia de tecnologías hacia Wi-Fi, como son las redes de quinta generación, incluso los mismos operadores interesados en poder ofrecer esos servicios a través de red Wi-Fi. Así que no es un tema menor, realmente hay mucho por hacer en toda la región sobre desborde de redes móviles hacia red Wi-Fi, y los equipos de Altai están preparados. Son capaces de leer la SIM card del dispositivo y hacer una comunicación hacia el core de la red móvil. Bueno, ya para entrar en detalle en lo que son las soluciones para WISP, vamos a hablar inicialmente de cuáles son esas áreas de prestación de servicio, porque finalmente todas las aplicaciones pues convergen a lo mismo, una solución Wi-Fi donde se quiere dar un servicio estable, un buen nivel de señal, etcétera. Pero entonces ya cuando hablamos de aplicaciones en específico, pues primero veríamos cuáles son las áreas de prestación de servicio. Entonces un operador de WISP podría ofrecer servicio a sector residencial. ¿Por qué lo colocamos aquí como residencial, pero en la imagen como si fuera suburbano? Porque para las redes inalámbricas, pues un ambiente densamente urbano quizá no sea su principal foco, porque seguramente allí están todos los operadores cable que pueden dar conexión por fibra, por ADSL, bueno. Entonces es un poco, bueno, más suburbano y rural para el caso de los WISP. Los comercios, pues aquellos pequeños comercios que pues quizás lo que quieren es simplemente dar una conexión, de pronto los requerimientos no están muy elevados, aquí pues vamos a pensar que fuera el mismo entorno donde está este sector residencial, que no es densamente urbano. Además que en los ambientes densamente urbanos pues el ruido ya juega pues un papel importante. Entonces pues ok, ¿me están escuchando bien? Me dicen que se escucha un poco robotizado. Hola, hola. Hola. Eh, bueno. Bueno. Continuamos y cualquier cosa. Eh, bueno, al parecer es en la conexión de algunos que no se está escuchando bien. Vamos a continuar. Cualquier cosa, pues me indican por favor nuevamente. Continuamos entonces para lo que sería un servicio en, en restaurantes. Pues sabemos que hoy en día, sobre todo cuando es un viajero, lo primero que busca pues es una red Wi-Fi, sobre todo si va a estar sentado en un rato en una cafetera, un restaurante. Entonces pues es muy importante poder brindarle servicio a ese tipo de clientes que tienen un gran requerimiento de conexión. Las plazas en toda Latinoamérica, uno de los, vamos a llamarlo, de las tecnologías más bien, que han utilizado, o en la que se han apoyado los gobiernos para masificar el acceso a Internet, y con eso pues todo lo que ya sabemos de reducir esa brecha digital, porque la misma conexión, una buena conexión Wi-Fi y un buen acceso a Internet lo pueden tener cualquier persona de cualquier pues, nivel social. Entonces, pues realmente ofrecer un servicio de Internet a través de Wi-Fi
en plazas y parques pues ha sido muy utilizado en toda la región. Por ejemplo, tenemos México Conectado, en Colombia Vive Digital, y así seguimos en gran cantidad de estrategias, pero todas apoyadas sobre Wi-Fi. O sea que brindar servicio en plazas y parques es muy conveniente para los WISP, porque los entes de gobierno hoy en día pues ya han aprendido que quizá dar la conexión solamente gratuita y ya no más, pues con el tiempo no es sostenible la red, y al cabo de 1 o 2 años pues ya la red no va a haber quien la mantenga. Entonces, si somos capaces de, además de ofrecer esa red, eh, poder monetizar, que es lo que harían WISP, pues sería muy conveniente. Por eso lo incluimos acá. En calles, por supuesto, sobre todo en sitios turísticos, tenemos casos de éxito donde los visitantes pues, van a requerir una conexión por toda esa zona turística. Luego vamos a hablar de parques. En los parques, pues acá vemos un caso pues, muy interesante, y que de hecho hace parte de uno de los casos de éxito de Altai, donde es capaz de proveer servicio en una gran, esto es una gran extensión de terreno, y pues lo que harían WISP es poder monetizar, va a querer monetizar sobre esa red Wi-Fi. Entonces esas son típicamente las áreas de prestación de servicio. Ahora, hablando de los requerimientos, pues acá ya los requerimientos sabemos que son puede ser una conexión por suscripción, por ejemplo, para el caso de la cafetería, o, bueno, en general, quien requiera una conexión que no sea solamente temporal. Pero si fuera temporal para visitantes, pues hay un requerimiento de una conexión por acceso prepago. Para el caso de que fuera por suscripción, más que todo entonces para hogares, comercios y usuarios que realizan roaming. Sabemos que hay diferentes plataformas en el mercado que ofrecen planes de roaming por Hotspot 2.0, donde el usuario simplemente llega al sitio, no tiene que hacer nada, se conecta, y pues esos son los usuarios que llamamos de roaming. Luego, para prepago, típicamente las personas que están viajando quieren una conexión ocasional o simplemente hacer una monetización. Por ejemplo, no sé, compra algo en algún comercio y allí tiene un PIN de acceso. Y ya hablando de los requerimientos de aplicación, pues típicamente los WISP necesitan un portal cautivo donde no solamente muestren publicidad de, bueno, de diferentes campañas que necesite crear, sino también para el proceso de login. Va a necesitar un control de ancho de banda, porque no vamos a querer que un usuario se consuma pues todo el ancho de banda. Lista de control de acceso, sobre todo para cuando hay CPEs para conexiones ya fijas. Hogar, por ejemplo, pues ahí sería conveniente aplicar un filtro de control de acceso. Los tokens, pues hay que generar códigos para poderlos vender. Entonces, pues es uno de los requerimientos típicos de la aplicación. Hoy en día, pues está muy de moda el login por redes sociales. Entonces, el operador inalámbrico le permite una conexión gratuita por algún tiempo, 30 minutos, toda vez que pues haga un login por redes sociales. Entonces son datos que puede capturar el operador para eventualmente conocer un poco más de las tendencias de los usuarios, en qué rango de edad están, por ejemplo. Campañas de publicidad, pues es completamente necesario hoy en día para poder monetizar la red. Pues sabemos que ya es el Wi-Fi un commodity, entonces tenemos que ver qué podemos colocar sobre esas redes Wi-Fi. Entonces, pues las campañas de publicidad muy utilizadas. Luego, un servidor radios y plataforma AAA, porque bueno, esos tokens, y quizá no solo esos tokens, sino tokens que ya hubieran sido generados con anterioridad, pues van a necesitar, primero, por supuesto, un servidor radios y una conexión de nuestra red Wi-Fi hacia ese servidor radios.
Luego, asignación de VLAN fija y dinámica. VLAN fija para cuando tenemos varios SSIDs, cada uno con justamente una VLAN fija o un acceso troncal. Y VLAN dinámica para cuando tenemos un portal cautivo en el cual, dependiendo de las credenciales que ingrese el usuario, le va a asignar de una VLAN en específico. Hoy en día muy utilizado para cuando se quiere un solo SSID. Entonces, el usuario puede escoger qué tipo de acceso quiere y, dependiendo de las credenciales, le va a hacer una diferente asignación de VLAN. Y luego, por supuesto, tener una gestión centralizada, porque en la medida que vaya creciendo el número de suscriptores, pues se volvería inmanejable que fueran solamente accesos que no pudiéramos controlar. ¿De acuerdo? Entonces, los desafíos, ¿cuáles son? Pues para los WISP, como hacen implementaciones en outdoor, pues habrán unos altos costos de adquisición, sobre todo si es un lugar histórico. Entonces, pues sabemos que es muy costoso alquilar un sitio. Quizá no se puede incluso instalar infraestructura muy alta. Entonces se vuelve también un costo importante la infraestructura. Llevar el backhaul. Pensemos que, pues como muchas ciudades en Latinoamérica, sobre todo el centro, puede ser una zona pues antigua donde cablear pues, va a ser todo un desafío. Así que eh, también allí incluimos lo que es la línea de vista, donde, bueno, sobre todo si son calles muy angostas, dependiendo la topología del terreno, pues puede también ser un gran desafío la línea de vista del usuario final. Los niveles de ruido, sobre todo en la banda 2.4, sabemos que hoy en día ya en algunas zonas es normal tener menos 78 dBm de ruido o incluso más fuerte. Entonces, pues eso es normal porque es una banda no licenciada, así que pues es algo con lo que tenemos como desafío que superar con la tecnología y con el diseño, no solo la tecnología. Y luego, pues que sea un modelo de negocio competitivo. Nuevamente, muchas red Wi-Fi que se implementaron de gobierno, simplemente, o no solo de gobierno, sino operadores en este caso, pues quizá el modelo no fue el más competitivo para poder competir contra una conexión ADSL, por más que el usuario quisiera cambiar, pero quizá ya pues, no era competitivo. Entonces es importante reducir cantidad de equipos, por ejemplo. La flexibilidad para hacer frente a una demanda cambiante, pues sabemos que se renuevan mucho los requerimientos de los clientes y el perfil de a quién le apuntamos. ¿Ya? Estabilidad de servicio, pues nadie va a querer pagar por un servicio que no sea estable. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Altai? Acá lo vemos en este slide, una red típica de un WISP, donde por un lado brinda acceso directo a los usuarios como smartphone. Vemos acá entonces este smartphone conectado directamente a nuestro access point. Vamos a pensar que el backhaul le llega de forma inalámbrica. Aquí estamos haciendo un enlace punto a punto. Que de hecho muchos de los proyectos de WISP se realizan así. Luego vamos a pensar que algunas conexiones se alejan del área de cobertura que sería para usuario final como smartphone, tablets. Entonces pues ya podemos utilizar lo que son los CPEs, bien sean 2.4 con un equipo C1N. Es muy utilizado como CPE en estos proyectos de WISP. ¿Cuál es la ventaja del 2.4? Que el área de cobertura pues es mayor. Así que necesitamos es extender. Así que hay unas casas que están más retiradas, pues la banda 2.4 es la ideal. La banda de 5 aquí con un C1AN, ¿qué ventaja tiene? Pues que está más limpia, menor porcentaje de ocupación. Entonces, por ejemplo, para una empresa, si se le quiere llevar alguna conexión, pues se requiere un servicio quizá con mayor ancho de banda. Pero pues sabemos que al ser 5 GHz el área de cobertura pues es un poco menor. Ahora pensemos que no hay ninguno de estos dos, que el operador WISP no va a colocar CPEs, porque bueno, los CPEs aquí lo colocamos para una sola casa, pero sabemos que con un CPE podría
conectar eventualmente varias casas. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ah, ya sí se escucha. Bueno. Ok, entonces en algunos casos pues no es ninguno de los dos, sino que vamos a querer acercar el access point más a las casas. Por ejemplo, queremos que la señal entre por las ventanas, porque muchas veces el equipo A8 puede estar a una gran altura, donde por más que sea un equipo robusto, que lo es, de gran alcance, pues no solamente es cuestión del equipo, es cuestión del diseño. Entonces, si sabemos que podemos ingresar mejor por las ventanas, entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí un equipo A2 recibiendo backhaul en 5 GHz o una 13i o una X500 más cerca de estas casas, y vamos a darle seguramente un mejor servicio. Ya, entonces, pues eso hace parte del diseño. No siempre se puede decir que es de una u otra forma. Luego, para plazas y parques, por ejemplo, acá vemos que hay un equipo A2 conectando, dando servicio aquí a un parque o plaza. Entonces, pues no es una única solución. En la documentación encontrarán mucho el equipo A8N, porque pues es el equipo más robusto que hay, que tiene el TAI, que tiene un gran factor diferenciador. Pero algunas veces, dependiendo de la topología del sitio, va a ser necesario acercar más el access point. Pensemos que es un poste típico en Latinoamérica que tiene 8 o 9 metros de altura. Eso es lo que hay. Entonces, tenemos que colocar un equipo a 8, no, porque quizás no se aprovecha para ese poste. Podríamos pensar un equipo a X500 y el A8 para cuando se pueda colocar un poco más alto. Entonces, pues es una mezcla de varios equipos. Ahora pensemos que se quiere hacer un enlace punto a punto con dos equipos muy competitivos en precio con estándar AC. Entonces lo hacemos con equipos C2S. ¿ya? Entonces, pues así se ve un diagrama de red típico para un operador WISP. Luego, entonces, ¿cómo probemos la solución? Una solución todo en uno, donde se realiza gestión completa de la red, se puede realizar monetización por las funcionalidades que tiene la plataforma de Altair, un despliegue inmediato, no solo en la medida que pues es solamente que el equipo tenga una conexión hacia el Altair para empezar a cumplir esos requerimientos que veíamos, sino que son equipos de gran cobertura. Aquí vemos también que el Altair ya dispone de una máquina de publicidad. Entonces, retomando esos requerimientos, hablábamos de portal cautivo. El Altair provee portal cautivo con 6 templates que se pueden, por ejemplo, cambiar el logo, colores, pero que ya vienen prediseñados. Por ejemplo, si lo que queremos es hacer un login por redes sociales, etcétera. Ahora, si queremos que nuestra red de operador WISP haga redirección a un portal cautivo externo, quizá ya existiera con anterioridad, entonces el Altair lo puede hacer. De hecho, es cada access point el que hace la redirección. Entonces, pues no existe un cuello de botella. Podemos configurar esa redirección para el login en plataforma externa. Muy necesario para los operadores. Aquí vemos, hablando un poco más de las opciones de login para portal cautivo, nuevamente el login por redes sociales. Es muy solicitado hoy en día. Está también login, bueno, Facebook, Google, por email, donde básicamente es para evitar que escriban correos que no existen, Batman, arroba, ya. Entonces, pues uno cuando coloca este tipo de autenticación, le llega un código a ese email, y una vez que el usuario lo verifique, pues va a poder ingresar. ¿Eso qué significa? Que se le van a dar 2 minutos de acceso a internet a ese usuario para que pueda pues consultar el correo y colocar el código. Ya, entonces está muy utilizado, sobre todo en los aeropuertos.
Entonces, pues hace parte de las funcionalidades del Altair y el Altair cada vez está proporcionando más y más opciones de login. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que corresponde al típico usuario y contraseña, redes de invitados, etcétera. Con respecto a la máquina de publicidad, pues cuando realizamos el proceso de login, entonces bien sea antes o después del portal, hoy en día podemos desplegar una publicidad. Entonces la va a ver obligatoriamente el usuario antes o después del login, donde incluso lo podemos llevar a alguna URL donde haya más información sobre la publicidad y pues con la ventaja que podemos asignarle esa publicidad a objetivos en específico. Por ejemplo, para determinada AP de Mac, para determinado rango de edad, para el caso que estemos capturando la edad en el login por redes sociales, por ubicación del AP, por ejemplo, el AP que sabemos que está en el tercer piso de un shopping, solo a ese le vamos a desplegar esta publicidad, mientras que a los del primer piso otra publicidad. O podríamos hacerlo por el System Name. Entonces sabemos que cuando configuramos una AP, le podemos configurar el System Name. Entonces podemos asignarle la publicidad de esa forma por género, donde de nuevo si se está capturando esa información, o podemos crear un tag personalizado, que le coloquemos el nombre que queramos que no sea ninguno de estos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, esta máquina de publicidad ya permite estas opciones. De nuevo, cada vez se están incluyendo más y más opciones para mejorar y hacer frente a los diferentes requerimientos de cada día. Con respecto a la generación de tokens, lo puede hacer la plataforma de Altair, así que vemos que hasta el momento con la solución de Altair podemos cumplir con todos los requerimientos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Bueno, tenemos una cuenta de Altair, ingresamos a nuestro service, al menú service, allí encontramos debajo de user el account generation, donde aquí como se ve en la imagen, vamos a darle clic, él nos va a preguntar cuántas cuentas queremos crear. Pensemos que, no sé, unas 500 cuentas o 1000 cuentas, no sé. Aquí le definimos pues que es un grupo prepago. Ya se asume que ha sido creado el grupo, como hemos visto en otros webinars, y le asignamos un prefijo con el cual nosotros podamos identificar estos tokens, porque puede ser que el día de mañana creemos otros 1000, etcétera. Entonces asignamos un prefijo que sea, por ejemplo, un indicativo del día en el que se creó, o si son usuarios VIP, no interesa. En todo caso, pues colocarle un prefijo y luego él nos va a preguntar cómo queremos que sea el login name. Entonces aquí le hemos colocado que sea aleatorio, que sea la misma plataforma de Altair la que genere ese login name con una longitud de 6 caracteres y que el password también sea aleatorio. Podríamos decirle que el password sea el mismo login name, no sé, pues eso ya depende como lo queramos manejar. Acá se dejó aleatorio en ambos y también con longitud de 6 para el password. Entonces lo que va a pasar es que diligenciamos estos datos y nos va a empezar a aparecer algo de esta forma. Entonces aquí hemos creado, para el ejemplo, un primer batch digamos de tokens, donde en ambos casos pues se creó tanto el usuario como la contraseña de forma aleatoria. Entonces para el caso de aquí de la primera tabla que se generó, pues vemos que eso lo podemos descargar y básicamente eso es lo que se imprime y se vende ya para el acceso a la red Wi-Fi. Entonces vamos a imprimir cada uno de estos en tarjetas, lo que sea, y esos van a ser ya los códigos de acceso, los tokens. De nuevo, pues podrían ser el mismo login y password, pues ya depende. ¿Qué podemos hacer de diferenciación con cada una de estas tablas? Pues sabemos que cuando creamos un grupo podemos asignarle una cuota de navegación, por ejemplo, que a la giga de consumo de internet ya se acabe la cuenta,
o por tiempo de sesión, que este sea de 30 minutos y estos sean de 45, por ejemplo. Un tiempo de inactividad, pues es conveniente que quien no esté usando la red, pues no desconectarlo. Un control de ancho de banda de subida y bajada, de nuevo, para que no se consuma en pocos usuarios el ancho de banda. Y un tiempo de validez de esta tabla, para que no la tengamos eternamente. Entonces, en la medida que se vayan consumiendo, pues esos códigos pues ya no van a ser válidos, a menos que quisiéramos que se renovaran, pero típicamente pues son códigos que se utilizan y se vencen y ya pues el que quiera de nuevo pues tendría que adquirir un nuevo token, o si no, ya tocaría crear un usuario por suscripción. Ya. Otra cosa que podemos hacer es que podemos importar tokens. Muchas veces cuando la red Wi-Fi de Altai llega, quizá el usuario ya tenía algunos tokens, que los había, ya los tenía impresos, entonces pues no se pueden descartar, simplemente los importamos al Altaicare utilizando la estructura que nos recomienda, que nos exige el Altaicare, donde primero está el nombre, luego un profile name. Entonces acá lo importante es que el profile name o grupo de usuarios exista. Entonces, si hemos llamado, como en el caso anterior, ese grupo, digamos, prepago, este que está acá, pues entonces tiene que existir este grupo para que, bueno, cual sea el nombre, pero que exista para poder importar las cuentas. Entonces, utilizamos este batch, importamos. Es más, si quisiéramos, podríamos colocar que el Excel sea quien nos genere las cuentas aleatorias y simplemente las importamos. Entonces, pues otra forma de manejar los tokens. Y de nuevo, el que no quiera tokens, pues se puede crear una cuenta por suscripción, donde seguramente, como ya es un cliente por suscripción, nos interesa más información, como por ejemplo la Mac. Entonces, si le hemos colocado un equipo C1N en la casa para pasar de outdoor a indoor, pues anotamos la Mac para que quizá quede ya asociado como lista de control de acceso, o simplemente, si no fue por lista de control de acceso, sino para el usuario que está ingresando al portal, pues ingresamos también la MAC. Y le podemos ya luego diligenciar otros campos como el email, dirección, ahora si acaso no paga, ya sabe. Entonces aquí ya podemos continuar. De nuevo, hablando un poco del portal cautivo y base de datos externo. Entonces, cuando le configuramos ese portal cautivo externo, simplemente diligenciamos el campo de la URL, pues que sea una URL de login, no es colocar cualquier página, sino pues una URL que esté diseñada para login. Y ya luego pues podemos configurarle los datos del radius hacia el cual, ese radius externo, en este caso pues externo, en el cual se van a validar los códigos de acceso. Aquí, en este caso de este slide, estamos asumiendo que no se hizo como en los pasos anteriores una generación de cuentas en el Altaicare, sino que todo se hizo externo. Entonces el Altaicare solo, vamos a decir, va a estar redireccionando para verificar en esa base de datos externa. Pensemos que es una base de datos ya muy grande de millones de usuarios, pues seguramente nos conviene un servidor externo para poder centralizarlo. De acuerdo, entonces aquí nada más mencionamos que dentro del roadmap de producto se va a habilitar una interfaz COA-DM para que ese servidor AAA externo sea capaz también de enviar mensajes de desconexión o algunos, en todo caso, mensajes personalizados, no solamente pues crear la cuenta y terminarla en un tiempo fijo, sino que pensemos que el servidor externo quiere en cualquier momento terminar una conexión. Entonces, para eso son las interfaces COA y DM que van a estar en el Altaicare.
y es algo que nos preguntan siempre los WISP. Entonces aquí está pues, la respuesta. Bueno, ya asumimos que tenemos configurado esta parte y ya pues haríamos, si es una asignación de VLAN fija, pues ya lo hemos visto en otros webinars, es hacer la configuración dependiendo del requerimiento. Entonces puede ser que el WIS, el operador, pues tiene definidas unas VLANs en específico, pero si fuera una VLAN dinámica, entonces acá seguramente va a existir solamente el nombre, como es ese ID del operador, el WISP con su nombre, y ya dependiendo lo que el usuario ingrese, pues lo va a colocar en una u otra VLAN. Eso ya está disponible desde el firmware release 2.2. ¿Ya? La asignación de VLAN dinámica. Bueno, aquí continuamos con el posicionamiento de producto. Entonces, de nuevo, si es para CPE, el C1N en 2.4 pues es conveniente. Es lo que utilizamos para la conexión hacia una mayor distancia en 2.4. Si fuera en 5, el C1AN, ambos están en estándar N, pero si queremos hacer una conexión como CPE o un punto a punto con estándar AC, pues estaría nuestro equipo C2S también muy competitivo en precio. Entonces, pues es la otra opción ya hablando de un CPE para AC o un punto a punto de bajo costo. También podemos hacer un back-to-back donde recibimos con este C1N la señal del C1N y luego la enviamos a un grupo de usuarios ya más en específico. Es lo que se conoce pues como un back-to-back. Y luego para el despliegue, que lo que Altai recomienda hoy en día para plazas y parques en Latinoamérica, donde seguramente hay muchísimo árbol, eso es lo que típicamente ocurre. Entonces, pues en algunos casos, por ubicación y demás, es muy conveniente un AX500, digamos, en un poste, que es un equipo con puede ser cobertura omnidireccional, o un equipo A2 o una 3i que dan muy buena cobertura y pues son muy competitivos en precio. Entonces, para plazas y parques. Para ya la cobertura de un área grande donde sepamos que se puede sacar provecho a todo el potencial de la gran cobertura, entonces está el A8. Para los enlaces punto a punto, aquí les decimos de corta distancia, entonces un enlace en 802.11 hasta, no sé, máximo unos 10 kilómetros. Pues ya en la práctica, pues con un equipo A2 podemos hacer ese tipo de enlaces o una menor distancia. Por eso pues decimos backhaul de corta distancia. Entonces, este es típicamente el posicionamiento de producto para las aplicaciones de WISP. Entonces, A8 y bueno, ya aquí vemos el caso de una A2 recibiendo en 5 GHz con sus antenas Omni entrando por las ventanas en estas casas. Entonces, ese es el posicionamiento típico de producto para el caso de WISP y por supuesto conectados si es que acaso necesitan, tienen esos requerimientos de portal, lo quieren hacer con el Altair. Entonces pues conectamos pues esta red al Altair. O también puede ser, y es una gran ventaja de Altair, que se puede conectar pues a la plataforma que ya el cliente tenga, porque quizá ya tiene su propio gateway, servidor Radius, servidor de HCP. Entonces pues simplemente acá hacemos una conexión, bien sea por VLANs o plana, hacia esa red. Entonces no es que sea obligatorio el uso del Altair, es un plus en el caso que lo necesitemos, pero al no ser obligatorio es una gran ventaja que hace que las soluciones con Altair pues tengan un menor costo. Entonces pues de nuevo hablando un poco del posicionamiento de producto. Si lo que necesitamos es gran cobertura, entonces la serie es A8. Entonces A8 NAC o la 8 NAC cobertura
flexible. Si ya no podemos colocar de pronto el equipo a una buena altura, ni se podría, vemos que quizá no se propagaría lo que es una macrocelda, entonces pues ya hablamos de una cobertura media, lo que hablamos de un poste típico en Latinoamérica. Entonces seguramente la 13i sea una mejor idea y pues es un equipo muy competitivo en precio. La nueva serie AX500 que viene en sus 3 versiones para antena externa, el X o direccional o omnidireccional integrada. Entonces, pues para cobertura media es perfecto, para plazas, parques, está muy bien. Como CPS, pues ya lo vimos, los equipos más pequeños, C1, C2, y si es un CPE que además va a dar acceso, pues el A2 pues, es muy conveniente. Si necesitamos llevar la señal a indoor, pues tenemos las series A3, equipos indoor de alta capacidad, luego los equipos A2C y C2S que son outdoor-indoor, pues que ya son más, podríamos llamarlo entry level de Altair, que de todas formas, aunque sean pequeños, así como es el C1, tienen todas las mismas funcionalidades que uno de los equipos grandes en cuanto a firmware. Ya es un tema de hardware lo que cambia. Y hablando de algunos casos de éxito, porque la verdad es que quizá en el mercado WISP es donde es más utilizada la cobertura outdoor, donde Altair pues es líder. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar del caso de éxito en Mérida, en México, donde justamente se reutilizaron esos postes típicos que vemos en Latinoamérica, de unos 8 o 9 metros, se colocaron equipos A13i. ¿Por qué se colocaron equipos A13i? Porque se quería cubrir las calles. Las calles, aquí en esta calle cabrán unos 2 automóviles de lado a lado, entonces pues son relativamente angostas. Así que bueno, una cobertura omnidireccional pues acá no tendría mucho sentido. Se utilizan entonces equipos direccionales, A13i que tiene una gran cobertura, aquí estamos hablando de más de 4 cuadras por poste, lo que se puede lograr. Entonces es un caso de éxito muy interesante. Despliegue outdoor como el de WISP o también de gobierno. Bueno, ya otros casos, un poco más lejos, en China, también lo mismo, un despliegue. En este caso sí se hizo pues un mix de varios equipos. Y vemos algunos otros como por ejemplo, vamos a hablar de Pepsi, que es muy interesante, que se hizo en 2 ciudades en Guatemala, donde acá, hablando de este caso de éxito, se resumió o se utilizó todo lo que vimos hasta el momento, donde el Altair Care está generando los tokens que luego esos tokens se imprimen y debajo de la tapa pues tenemos el código de acceso para nuestra red Wi-Fi. Vemos otros grandes como el de Jamaica, pues es quizá uno de los operadores WISP, de WISP más grande en la región, porque a lo largo de toda la isla se desplegó una red Wi-Fi en los sitios de mayor concentración. Y pues en un lugar como Jamaica, donde hay tantos visitantes, quizá más que los mismos habitantes, pues es el modelo prepago es muy conveniente para el acceso. Entonces, estos son algunos de los casos. Vemos otros en Hawái, otros en Sudamérica, de los cuales si están interesados, pues les podemos brindar mayor información. Vamos a hablar del caso de Cal Wireless. Y la razón por la que lo hacemos es que nuevamente es uno de los operadores más grandes, inalámbricos más grandes sobre Wi-Fi que hay en la región. Entonces incluso ellos adoptaron el Super Wi-Fi. Si ustedes buscan en la página de Cal Wireless, que bueno, luego lo compró otro operador, pues verán que incluso allí en el website están los sitios de cobertura. Entonces se logró un acceso pues en
digamos, hacia la población bastante grande, cerca del 95%, con una red que cuenta con cerca de 2.8 millones, para una población de cerca de 2.8 millones. De nuevo, entonces, pues al ser una isla hay más visitantes, en este caso, que habitantes. Y pues es una red que empezó cerca del 2010 con un ancho de banda que era diferencial, dependiendo del tipo de acceso que quisiera comprar el usuario. Entonces, ya para hacia 2010 teníamos unas 9 de las principales ciudades cubiertas, luego fue ampliando, aquí como vemos en el mapa de la isla, ya hacia varias de las ciudades donde hay concurrencia, donde hay usuarios. Y bueno, para algunos usuarios, los cuales no necesitaban el acceso directo a su smartphone, sino a la casa, entonces ya se colocaron CPEs, como vimos anteriormente, equipos como C1, C1AN. Y acá el backhaul también fue inalámbrico. Entonces vemos acá cómo al ser, bueno, en este caso se colocaron torres de una altura pues importante que pudiera tener una buena visión. Vemos acá que la señal pues no solo llegaría a nivel de sitio, sino ingresando por estas ventanas. Entonces se colocaron torres de este estilo, así que era muy conveniente para un equipo A8. Y pues empezó a hacer un correcto diseño, se hicieron pruebas, que es algo que se debe hacer siempre, para poder hacer un buen diseño. Acá como se ve en esta imagen, pues hay un equipo A8 con backhaul de esto es un A2. Son equipos A2, aquí se están utilizando para algunas de las del backhaul que se realizaron. Entonces, pues así se inició el despliegue en torres y ya se terminó el modelo de negocio, donde de nuevo un modelo de negocio éxito, pues bien pensado es casi tan importante como tener una red robusta, porque si no la red no sería sostenible, autosostenible. Entonces acá se crearon pues diferentes tipos de acceso de un día, 7, 30 días. Esto se puede hacer en el Altair o integrar a la plataforma que ya tenga el operador. Entonces, pues acá esos eran los planes que se estaban ofreciendo, como lo pueden ver aquí en pantalla. Y esos códigos que se generaban eran los que se imprimían y se ponían, se colocaban a la venta, como vemos acá. Entonces, pues finalmente, pues es algo, el concepto pues muy fácil de entender, pues pines que ya han sido cargados, se imprimen y se van a empezar a utilizar en la medida que pues el usuario haga su primera conexión, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los casos de éxito más grandes que van a encontrar en la región, sin ninguna duda, y pues implementado con tecnología Altair. Entonces, si requieren más información de casos como este de Decal, pues en el website de ellos ahí lo pueden encontrar o nos pueden contactar para tener mayor información sobre casos de éxito, para ayudarles con el diseño a través de inicialmente nuestros distribuidores, integradores, quienes pues tienen la capacidad para recibir sus requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de ayuda para darles una guía sobre, más que nada, cuáles son los requerimientos típicos. Finalmente, cuando uno aprende a diseñar redes Wi-Fi, no va a importar si lo que le colocan al frente es una bodega, un coliseo, un estadio, porque uno ya entiende el concepto de la red Wi-Fi y no va a ser un problema. Pero pues sí es bueno saber uno cuáles son los requerimientos típicos para que si el día de mañana quieren hacer un despliegue, pues no arrancar desde cero. ¿Ya? Pero pues en general, la idea es que en términos generales aprendamos de Wi-Fi. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.